Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder volver a saludar a todos ustedes, compañeros, compañeras de 15 países que de nueva cuenta nos volvemos a reunir gracias a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente en este octavo seminario científico internacional sobre cooperación universitaria para el desarrollo sustentable y el 12º taller estudiantil internacional sobre medio ambiente. Para un servidor es un motivo de satisfacción y de orgullo el que hayan aceptado esta ponencia en la cual vamos a compartir con ustedes lo que ha sido el impacto de la colección biológica itinerante de la Universidad de Guadalajara en la conservación de la flora y fauna de México en 14 años de actividades. Para empezar, es importante primero que entendamos o recordemos qué es una colección biológica. Una colección biológica son aquellos sitios en donde se encuentran albergados, se encuentran resguardados organismos que pueden ser de flora o fauna y que estas colecciones se crean sin fines de lucro. Están al servicio de la sociedad y abiertos al público en general. Su principal objetivo de estas colecciones biológicas es la conservación ex situ de la biodiversidad, a través de la investigación que realizan investigadores en diferentes instituciones públicas y privadas, en la difusión de los resultados que se obtienen de estas investigaciones y el transmitir los conocimientos adquiridos a través de la docencia. Por otro lado, las colecciones biológicas no solamente desempeñan un papel fundamental para la salud pública y la seguridad. Sobre todo, las colecciones biológicas también ayudan en estudios que son relevantes para la seguridad de un país, la seguridad nacional. Sirven como herramientas para la prevención, la detección y la investigación de diversos tipos de enfermedades zoonóticas o plagas, tal como ha sido pues ahora a partir de hace unos años atrás, cuando una pandemia nos arrodilla, ¿verdad? Y todo parece indicar que fue por la transmisión de un virus de un animal silvestre hacia los humanos. Por otro lado, las colecciones también son fundamentales en temas de conservación de la biodiversidad biológica, porque generan conocimiento taxonómico de las especies biológicas que existen en un área, en una región o en un país determinado. Permiten saber y reconocer qué especies son las que están existiendo o coexistiendo en dichos lugares. Ayudan también a identificar su distribución geográfica que tienen estas especies, saber si están restringidas a ciertas áreas o a ecosistemas particulares, es decir, si estamos tratando o estamos hablando de especies endémicas. Y también se puede estimar sus abundancias, es decir, cómo se encuentran sus niveles de población. ¿Están estables? ¿Están vulnerables? ¿O están en estado crítico? Las colecciones biológicas siempre han sido motivo de grandes viajes que anteriormente en siglos pasados hacían las grandes potencias europeas para conocer ese vasto y rico acervo biológico que no tenían en Europa. Esos son los orígenes de las colecciones biológicas. Los grandes museos de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿verdad?, albergan ejemplares capturados desde los siglos XVII, XVIII. ¿Okay? Sin embargo, es en el siglo pasado cuando se dan cuenta que existen un grupo de países que, por la cantidad de especies de flora y fauna, sobresalen sobre el resto de los países del mundo. A estos países
se les conoce como países megadiversos y lo integran 12 países. Entre ellos tenemos a México, así como a otros países de nuestra Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, también Venezuela, y en los cuales, en el caso de México en particular, México ocupa actualmente el 5º lugar mundial en biodiversidad. México, como ejemplo, tiene el primer lugar en especies de pinos. Somos el primer lugar en especies de escorpiones o alacranes, como les llamamos aquí. Somos el segundo lugar en reptiles, somos el segundo lugar en tarántulas, el tercero en mamíferos, el octavo en aves, el quinto en anfibios, etc. Es decir, que en nuestro territorio nacional albergamos al 12% de la biodiversidad del planeta. Motivo de orgullo y satisfacción es decirles que entre los 5 primeros países en biodiversidad, 4 son latinoamericanos, encabezando la lista obviamente Brasil y en segundo lugar Colombia. El 4º lugar lo tiene Ecuador y el 5º lo tiene México. Por lo tanto, las colecciones biológicas que albergan estos países son de suma importancia para aspectos no solamente docentes, sino también de conservación. Por otro lado, actualmente se tienen aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de especies descritas a nivel mundial. La Enciclopedia de la Vida, EOL por sus siglas en inglés, calcula que se han descrito 1,9 millones de especies en el mundo. Esto en los últimos 3 siglos. Sin embargo, se cree que faltan por descubrir y describir aproximadamente 9 millones de especies nuevas para el planeta. Existen otros investigadores que dicen que el número de especies por descubrir es aproximadamente de 30 millones de especies nuevas. La gran mayoría de ellos son de invertebrados. Independientemente si faltan 10 millones o 30 millones, tenemos un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, ustedes ya lo saben, y esto es el que muchas de estas especies nuevas que ni siquiera han sido descubiertas y mucho menos descritas por los especialistas, están desapareciendo por causa del hombre. Ustedes ya lo saben, actualmente nuestra especie humana se encuentra en un momento muy crítico de nuestra historia evolutiva. Nuestras acciones antinatura nos ha llevado a estar actualmente enfrentando ya lo que los científicos a nivel mundial han llamado la 6ª extinción masiva, cuyos efectos apenas estamos nosotros viviéndolos. Mientras, a nivel mundial y a nivel de países megadiversos, que coinciden en que la gran mayoría de estos países megadiversos son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, o tercermundistas, como se les quieran llamar, siguen en la lucha los conservacionistas y los luchadores sociales por preservar el medio ambiente contra los grandes corporativos transnacionales. De tal manera que en este momento pues enfrentamos lo que es la pérdida de la biodiversidad terrestre y acuática, deforestación, sequías, incendios, contaminación, el uso de plaguicidas, la cacería furtiva, y así podemos hacer una larga lista de los problemas que enfrenta nuestra flora y fauna a nivel mundial. Ahora bien, en este evento, donde tenemos a delegados de 15 países, de diferentes instituciones de Latinoamérica, yo me hago estas preguntas.
¿Cuántas universidades públicas y privadas, por qué no, albergan colecciones biológicas? ¿Cuántas de estas colecciones biológicas tienen acceso abierto a la población no universitaria? En la primera pregunta es porque puede que una universidad no tenga una colección tal cual, oficial. Quien tiene la colección es el investigador, el especialista en algún grupo de flora o fauna y que va formando una pequeña colección, pero no existe una colección tal cual de forma institucional. Las universidades que a veces tienen este tipo de acervos biológicos, no la tienen expuesta, visible a la población que no sea universitaria, estudiantes o académicos. Por otro lado, podrá haber universidades que tengan colecciones, pero no tienen instalaciones tipo museos adecuados para recibir grupos o el público en general. Por otro lado, ¿habrá más de alguna universidad que cuente con alguna colección biológica itinerante? Y si así fuera, ¿cómo pues lo que es las colecciones que tienen en el caso de nuestro país la UNAM o el Museo de Historia Natural que está en la Ciudad de México, así como en otros países de Latinoamérica que conozco? ¿Cuántas personas de dichos países tienen la posibilidad de ir, conocer o visitar estas colecciones, estos museos? Cuando mucha de nuestra población vive en los umbrales de pobreza o pobreza extrema. Por esta razón, y en base a esas inquietudes, es que nosotros empezamos a analizar qué podíamos hacer al respecto. Y esto debido a que en 1985, la Universidad de Guadalajara, a través de lo que hoy es el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, inicia los inventarios biológicos en lo que ahora es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en el occidente de México. Al paso de los años, los inventarios no solamente se centraban ya en lo que es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, sino que se empiezan a extender a otros sistemas montañosos alrededor de la Sierra de Manantlán, es decir, al suroeste de Jalisco y al oeste de Colima. Estamos hablando de la Sierra de Tapalpa, de la Sierra de Quila, de la Sierra de Cacoma, de la Sierra Occidental. Y con ello, y es a partir de estos inventarios, que se crean las colecciones biológicas del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, que están adscritas al Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, con sede en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. Estas colecciones biológicas es la colección botánica y la colección zoológica, que está dividida en la colección de vertebrados y la colección entomológica. Actualmente, estas colecciones biológicas que tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur tienen un acervo biológico de más de 80,000 insectos y arácnidos, más de 5,000 vertebrados y más de 30,000 plantas vasculares y hongos. Por lo tanto, es una de las principales colecciones biológicas del occidente de México. Pero desgraciadamente, es desconocida por la mayor parte de la población civil y de la misma comunidad universitaria, que no sabe que dentro del campus universitario existe estas colecciones biológicas. Entonces imagínense ustedes cuántos años de inventario, cuántas horas de hombre-campo trabajadas, cuánto recurso invertido, y al ser una universidad pública, pues los recursos que recibimos los investigadores vienen de los impuestos que paga la gente, para que todo ese acervo esté
resguardado y sin ser apreciado, conocido, valorado por la población. Obviamente, yo ya no estaba de acuerdo en esto. ¿Ok? Y algo que terminó de confirmarme que teníamos que actuar es que en el caso de la fauna no podemos conservar muchas especies porque muchas de ellas son satanizadas. Histórica y culturalmente vienen señaladas como animales extremadamente peligrosos. Tenemos millones de personas que le tienen miedo, terror, fobia a diferentes animales. Pueden destacar los arácnidos, las serpientes, las ratas, los murciélagos, etcétera, ¿okay? Y que mucho de ello se debe a los mitos, a las historias o los cuentos que de generación en generación van pasando del abuelito al nieto, del papá al hijo, del tío al sobrino. Otras vienen de películas absurdas, tipo Hollywood, ¿verdad? Donde aparecen anacondas gigantes que pueden devorar hasta lanchas, tarántulas que brincan como si fueran canguros y cosas por demás absurdas. Y en algunos casos, obviamente, pues puede deberse esa fobia a haber vivido una mala experiencia. Y eso entonces hace que en cualquier contacto con o avistamiento con algún animal, simplemente optemos por matarlo. Es así que en noviembre del 2008 creamos la colección biológica itinerante. Hoy es la única colección biológica en el país que sale a las comunidades. Visita escuelas de todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Esas escuelas pueden estar en las cabeceras municipales, en las principales ciudades, o vamos también a escuelas marginadas, a escuelas ubicadas en comunidades indígenas. Vamos a las plazas públicas, vamos a eventos culturales, ecológicos, ambientales, cuando nos invitan, de tal manera que esta colección biológica itinerante se ha ido consolidando al paso de los años. ¿Cuáles fueron los objetivos para crear esta colección? Aquí los tienen ustedes presentes. Número 1, primero dan a conocer a la población la riqueza biológica del estado de Jalisco, de México y de otras partes del mundo, porque en esta colección biológica traemos especímenes de otros lugares fuera de México. No podemos respetar lo que no conocemos. Entonces, lo primero es hay que conocer para romper todos esos mitos, a veces tan absurdos como el hecho de que hay animales que te van a matar simplemente por el aliento, o porque pasaste bajo la sombra de dicho animal y caes fulminado como si hubiera caído un rayo sobre de ti. Otro objetivo es propiciar un cambio de la imagen negativa que tiene la mayor parte de la población sobre algunos animales que ya los acabamos de mencionar. Contribuir también a la capacitación de estudiantes, no solamente de nuestra Universidad de Guadalajara, sino de otras universidades del país y de otros países que hemos tenido, como Ecuador y Colombia, en aspectos de difusión científica. Colaborar con las instituciones educativas de todos los niveles, así como con dependencias gubernamentales, organizaciones sociales y comunidades indígenas en sus eventos que ya mencioné, culturales, ambientales o ecológicos. Y por último, apoyar en los trabajos de educación ambiental que desarrolla la Universidad de Guadalajara, en particular
en la zona de influencia del Centro Universitario de la Costa Sur. Los inicios de esta colección biológica itinerante no fue fácil ni sencilla. Al ser una iniciativa personal, se inicia sin apoyo institucional alguno. Es decir, que todo tuvo que ser cubierto económicamente con nuestro salario de profesores. La universidad, si bien nos apoyaba con vehículo, que no eran los adecuados para poder transportar esta exposición, se tenía que hacer toda una serie de trámites administrativos para poder acceder al uso de dichos vehículos, en el cual, si nos llegaban a prestar el vehículo, nosotros teníamos que cubrir los gastos de gasolina. Es así que, al inicio, en el 2008, contábamos con un vehículo que solamente nos permitía llevar 5 personas y una exposición bastante limitada por el espacio disponible que había en el vehículo. Para el 2010-2013, los vehículos que sí nos llegaban a prestar, porque no siempre nos los prestaban, pues no eran los más adecuados. Esto nos propició muchas veces que los terrarios de cristal se fracturaran, ¿verdad? Y que la inversión que nosotros estábamos haciendo se perdieran. Conforme fue pasando el tiempo y esta exposición empezó a tener una mayor demanda y empezó a ser difundida por los medios de comunicación, nos empiezan entonces a aumentar, en este caso, las solicitudes de llevar estas exposiciones y por lo tanto la universidad se empieza a dar cuenta de que había necesidad de asignar un vehículo especial. Hasta el 2017 y hasta el 2020 todavía teníamos que seguir gestionando vehículos que eran de uso general dentro del centro universitario. Esa raíz de la pandemia, cuando se paran actividades y por lo tanto las bolsas asignadas al centro universitario para apoyo a profesores, para congresos, para salidas de campo de estudiantes, etcétera, al no ser ejercidas por cuestión de la pandemia, generó una bolsa, un ahorro que afortunadamente, gracias a la rectora en turno que teníamos aquí en el centro universitario, a la doctora Oliver, fue que en junio del 2021 se nos hace entrega de un vehículo nuevo exclusivamente para nuestras exposiciones. Con ello, nosotros dejamos ya de batallar ante las autoridades administrativas de estar gestionando semana por semana un vehículo para poder llevar esta exposición biológica. Ahora ya lo tenemos asignado de forma exclusiva y por lo tanto eso ha sido una gran ventaja y alivio para quien aquí habla, el poder seguir llevando esta exposición biológica itinerante a los diferentes municipios del occidente de México, principalmente en el estado de Jalisco. Aquí muestro solamente algunas pequeños ejemplos del impacto que esta colección biológica itinerante ha tenido. Nuestro objetivo principal son los niños, son los jóvenes. Ahí es donde está el cambio, es ahí donde vamos a romper esos mitos, esas fobias, ¿verdad?, que vienen heredadas de los abuelos o de los papás. A un adulto difícilmente lo vamos a convencer ya de que X animal no es peligroso, que no tiene veneno, que no hace nada. En cambio, a un niño, a un joven, sí, porque un niño es como una esponja, ¿verdad?, que está ávido de conocimiento y lo vemos en nuestras exposiciones. Esta exposición biológica que empezó con 2 o 3 mesas nada más, unas cuantas cajas de exposición,
En este momento, para poder montar esta exposición, se requiere de 15 mesas largas que aquí nosotros llamamos tablones, es decir, son mesas que miden de 1,5 a 2 metros de largo. Imagínense 15 mesas de 2 metros de largo para poder mostrar una pequeña muestra de la biodiversidad que tenemos principalmente en el occidente de México, así como otras partes del mundo. Esta exposición biológica está dividida en secciones. La primera sección son invertebrados marinos. Hemos ido a lugares, hemos ido a comunidades indígenas donde los niños no conocen el mar, mucho menos van a conocer un animal marino. Hemos ido a escuelas que están en zonas rurales o en colonias marginadas que por cuestión económica nunca van a tener la posibilidad de ir a la gran capital, a una gran ciudad, a conocer un museo. Nosotros estamos yendo a sus instalaciones, estamos yendo a sus lugares a llevarles esta exposición. Y el impacto se ve no solamente en sus caras de asombro, de alegría, de curiosidad, sino que se ve plasmado en los comentarios que nos dejan en una libreta que tenemos de registro, en donde piden que volvamos. Nos dicen que es lo mejor que han visto en su vida, que el día de mañana ellos quieren ser especialistas en tarántulas, en murciélagos, en plantas, etc. ¿Qué mayor satisfacción que estos pequeños niños que conocimos en el 2008, ahora ya son unos adultos y muchos de ellos entraron a estudiar con nosotros por haber conocido esta colección biológica itinerante? Aquí mostramos cómo es posible ir rompiendo esos mitos y esas fobias. Vemos cómo les llama la atención, sobre todo las serpientes, y vencen el miedo. Nuestras grandes arañas, las tarántulas, escorpiones, y tengan por seguro que lo que ellos vivieron ese día nunca en su vida lo van a olvidar. Cuando un niño se atreve, vence el miedo para tocar, ¿verdad?, a esos animales, abre la puerta para que los demás lo imiten, sigan, y con eso vamos a tener una mayor certeza de que ellos se van a sumar para la conservación, el respeto y la tolerancia de nuestros hermanos, los animales silvestres. Porque no hay que olvidar que nosotros también somos animales. Sin embargo, el convencimiento sobre estas especies que siempre nos han dicho que son peligrosas o mortales, pues no ha sido tan fácil. Aquí tenemos 2 ejemplos. Pero nosotros no quitamos el dedo del renglón y seguimos avanzando en transmitir conocimiento e información que es correcta, que es veraz, que es objetiva, para seguir cambiando la mentalidad de miles de jóvenes. Por otro lado, aquí mostramos solamente algunos ejemplos de algunos sitios donde hemos estado con esta exposición biológica, que son comunidades indígenas, comunidades que viven en las sierras, sobre todo aquí en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Hemos tenido también una gran exposición que hacemos una sola vez al año aquí en nuestro campus universitario, y nos damos a la tarea de solicitar autobuses al gobierno municipal o a los gobiernos municipales de la zona para que nos traigan a los niños de las escuelas que viven fuera de lo que es la cabecera municipal. Escuelas que nunca son tomadas en cuenta para ningún tipo de evento. Nosotros los invitamos y les mandamos vehículos para que puedan venir a apreciar esta exposición. Tener jóvenes con alguna discapacidad, niños con alguna discapacidad, y que
nosotros les llevemos a sus escuelas esta exposición nos llena de orgullo y de satisfacción. Por otro lado, después de 14 años de haber iniciado con esta colección biológica, nos ha permitido presentar nuestros resultados, nuestras experiencias, nuestras vivencias en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales. Cuando cumplimos 10 años con esta exposición biológica, nuestras autoridades universitarias en la ciudad de Guadalajara voltearon los ojos y dijeron: algo bueno están haciendo, y nos invitaron para una rueda de prensa ante los principales medios de comunicación de la ciudad de Guadalajara, con lo cual abrimos otro espacio para que la población, quienes viven en las grandes capitales, quienes están completamente ya desligadas del medio natural, volvieran sus ojos y se dieran cuenta que existe todo un universo de animales y de plantas en su entorno que es importante conocer y sobre todo conservar. Para nosotros fue motivo de una gran alegría y satisfacción el haber ganado el premio a la vinculación Universidad-Sociedad en el 2016. Nos llevamos el premio de forma unánime por el trabajo ininterrumpido desde el 2008 al 2016 con esta exposición biológica. De tal manera es que los medios de comunicación, radio, televisión, prensa y los medios digitales actualmente han sido muy importantes para la consolidación de este proyecto que iniciamos en el 2008. Es importante resaltar que nunca llegué a imaginar el gran impacto que tendría en la población y en las instituciones de educación y de gobierno esta colección biológica que iniciamos en el 2008 sin ningún apoyo institucional. Hoy, esta colección biológica itinerante sigue teniendo una alta demanda. Son miles de personas quienes lo han conocido y siguen teniendo una gran demanda. Aquí ustedes observarán que del 2008 al 2016 nosotros habíamos estado ya en cerca de 25 municipios, principalmente del estado de Jalisco, un municipio del estado de Colima y otro municipio del estado de Michoacán. Para el 2016 ya pasaban de los 35 municipios. ¿Okay? Esta es una pequeña síntesis en este cuadro en donde ustedes podrán observar cómo ha sido nuestra exposición. Al arrancar en el 2008 la presentamos en un solo municipio. 180 personas la conocieron. Para el 2009, 1,200 personas. Para el 2010, 1,755. Para el 2014, ya estábamos en 13 municipios y había sido conocida por más de 16,000 personas. Para el 2019, 15 municipios fueron visitados y atendimos a más de 17,000 personas. Desgraciadamente, llegó la pandemia y tuvimos que parar en el 2020. Aún así, cuando nos dieron la indicación de que había que parar todo, ya llevábamos 5 municipios visitados de 6 localidades con más de 3,000 personas atendidas. A finales del 2021,
cuando informamos que reiniciábamos en el 2022 nuestras exposiciones, hubo 3 municipios que pidieron la exposición. Y estas se hicieron en el mes de diciembre del 2021. Ahí empezamos nuevamente a calentar motores, como decimos vulgarmente. Y este año, 2022, a 2 de noviembre, ¿sí?, llevamos 16 municipios visitados, con más de 13,000 personas atendidas. Es decir, que de 2008 a noviembre de 2022, llevamos atendidas a más de 112,000 personas de 38 municipios de Jalisco, Colima y Michoacán. Y todavía nos faltan por realizar, antes de que finalice este 2022, 5 exposiciones más en 5 municipios, por lo cual nosotros consideramos que este año vamos a llegar o rebasar a las 115,000 personas atendidas. La pandemia afectó, como a todos, las actividades de educación ambiental que veníamos realizando. Al dar a conocer que se reactivaban las exposiciones, la demanda de la misma rebasó la capacidad de respuesta de nosotros. Antes de la pandemia, realizamos de 2 a 3 exposiciones máximos al mes. Este año hemos tenido una exposición por semana y en algunos casos hasta 2 exposiciones por semana. Varias escuelas y dependencias de gobierno no tuvieron ya fechas disponibles para llevarles la exposición. Y en este mes de noviembre de 2022, les digo, ya tenemos programadas más de 6 exposiciones para el próximo 2023. El respeto, sobre todo hacia la fauna silvestre, se ha visto reflejado en los reportes que hace la población ante la presencia de un animal silvestre en su hogar, en su escuela o en su centro de trabajo. Ya no es como antes, que simplemente los mataban. Ahora llaman a las autoridades de protección civil o llaman a la unidad de rescate de fauna silvestre de la costa sur de Jalisco para que vayan a capturar ese animal y se pueda reubicar. Por otro lado, el contar ya con un vehículo oficial asignado exclusivamente para esta actividad de vinculación nos ha facilitado el trabajo, mas no así el poder cubrir la alta demanda que tenemos por esta exposición. Es tal ya la divulgación que hay sobre este trabajo, sobre esta exposición, que hemos recibido solicitudes o llamadas de personas de escuelas o instituciones de otros estados de la República Mexicana que están interesados en que les llevemos esta colección biológica itinerante. Cada vez más, los directivos y los políticos están interesados en conocer y permitir espacios para difundir nuestro trabajo de casi 15 años y con ello contribuir a la conservación de los recursos naturales de nuestra biodiversidad del occidente de México. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.